Una visión clara de los hechos que impactan tu vida. Conoce el contexto de la información en Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro por Americano. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una edición más de Actualidad Noticiosa. Yo soy Lucía Navarro. Hoy es viernes 1 de abril. Y decidimos que el día de hoy íbamos a dedicárselo a El Salvador, porque la situación de seguridad que vive el país es realmente preocupante. Pero es igual de preocupante la situación en donde a los ciudadanos salvadoreños se les están limitando ciertas garantías que definitivamente van a impactar la forma en la que viven. El domingo 27 de marzo, por la madrugada, el Congreso de El Salvador aprobó el estado de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele. ¿Qué es eso? Pues según la Constitución, el estado de excepción se establece en caso de guerra, de invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras casualidades generales o cuando hay también perturbaciones del orden público, ¿no? Cuando hay revueltas sociales, por ejemplo. Pero con el estado de excepción se suspenden garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa, al plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. La suspensión de las garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión. ¿En serio? Y tampoco de la libre circulación. Ay, no lo creo. Aunque la comunidad de los periodistas, de mis colegas periodistas, están opinando ciertamente distinto. El estado de excepción se estima que dura unos 30 días, aunque ya dijeron en el gobierno que si continúan las circunstancias que la motivaron, es decir, la violencia con las pandillas y demás, pues este estado de excepción se podría extender otros 30 días. El presidente Bukele pues ha hecho muchos anuncios en sus redes sociales en relación a todo esto. Dio a conocer primero que nada su intención de establecer este estado de excepción. Ha emitido muchos mensajes retando también a quienes se oponen al establecimiento de esta medida y haciendo alarde del número de pandilleros que han sido detenidos desde el domingo por la madrugada, cuando esto se volvió oficial. Entre el viernes 25 y el domingo 28 de marzo, El Salvador registró aproximadamente 80 asesinatos y presuntamente a manos de pandilleros. De acuerdo con el periódico El País, las principales pandillas en El Salvador son la Mara Salvatrucha, la MS-13, como también se le conoce, y Barrio 18, las cuales tienen dos facciones, los sureños y los revolucionarios. Las autoridades creen que hay unos 60,000 pandilleros activos que están operando en el 94% de los municipios en El Salvador, prácticamente todo el país. Se calcula que antes del estado de excepción unos 18,000 pandilleros estaban en la cárcel. Como le decía, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Bukele pues ha hecho alarde del avance de este operativo y ha dicho que ha realizado como 3,873 arrestos de supuestos pandilleros desde que se aplicó el estado de excepción. Números más, números menos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos están denunciando que las fuerzas de seguridad han cometido algunos abusos contra la población. Ya son cerca de 4,000 miembros de las pandillas, como le decía, que han sido detenidos desde que este estado de excepción fue establecido el domingo por la madrugada. El presidente Bukele ha dicho que ningún pandillero va a salir libre y le dijo a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que saque su peste del territorio salvadoreño. Nunca se me hubiera a mí ocurrido que al tratar de defender mis derechos, esas organizaciones fueran peste. Pero bueno, eso lo dijo el presidente Bukele, no yo. La Policía Nacional de El Salvador asegura que no va a retroceder en la guerra contra las pandillas y que va a seguir encarcelando delincuentes. Cosa que me parece muy bien, porque yo creo que ya es hora de que El Salvador se limpie por ahí de tanto pandillero. Hace un par de horas yo tuve la oportunidad de conversar con César Castro, el presidente de la Asociación de Periodistas Salvadoreños, sobre todo lo que ha implicado para la prensa, para nosotros los periodistas, el cubrimiento de este estado de excepción en El Salvador. Les vamos a compartir esta entrevista completa
porque César nos dio conceptos que consideramos muy importantes e interesantes y, entre otras cosas, habla de cómo el gobierno está utilizando esta situación presuntamente para generar miedo entre la población. Se encuentra conmigo César Castro Fagoaga, él es el presidente de la Asociación de Periodistas en El Salvador. César, bienvenido, gracias por aceptar este contacto para hablar sobre la situación que se está viviendo en El Salvador con este tema de la violencia y las pandillas y el estado de excepción. Lucía, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando, César, de cómo, la forma en la que se ha incrementado la persecución a los miembros de la prensa, a todos nuestros colegas desde que se declaró este estado de excepción. Es una situación muy lamentable, pero que por desgracia va de la mano con la escalada de persecución y estigmatización que se tiene contra la prensa que hace investigación en El Salvador. Desde que entró esta administración ha sido bastante beligerante contra los medios, justamente porque la prensa investigativa ha dado a conocer casos de corrupción de la actual administración. Una administración que se presentó como que iba a luchar contra la corrupción y que se presentó como algo diferente a lo que El Salvador ha vivido en sus últimos años. Por lo tanto, al notarse que era un poco más de lo mismo, emprendió un ataque que yo creo que, bueno, sin precedentes. Habíamos visto siempre que había hostilidades de parte de los gobiernos contra los medios de comunicación en El Salvador. Nunca ha sido fácil. Sin embargo, la situación que estamos viendo ahora no tiene comparación. La actual coyuntura lo está haciendo todavía más complicado por esta narrativa que mencionaba al inicio, antimedios, de hacer ver que los periodistas somos el enemigo del actual régimen. Y esto ha tenido unas implicaciones en la práctica. En los últimos días hemos registrado ya al menos 5 casos de periodistas que las fuerzas de autoridad les han quitado sus teléfonos, les han borrado imágenes, les han hecho ver que no son bienvenidos, les obstaculizan su trabajo. Y por otro lado, hay un montón de gente que ha comprado este discurso de odio que baja desde el gobierno y cree e intenta o ha intentado agredir a periodistas cuando están haciendo su cobertura. Además, y con esto ya cierro esta parte, además, parte del oficialismo, en este caso me refiero a diputados o incluso el mismo secretario de prensa, el señor Ernesto Sanabria, ha hecho o pretende hacer ver que algunos periodistas que están informando sobre la situación de seguridad ahora en El Salvador son voceros de las pandillas, lo cual, además de ser mentira, es peligrosísimo, porque podría llevar a detenciones arbitrarias contra periodistas. Ese último punto es lo que más nos preocupa y es desde el pasado fin de semana es lo que hemos estado insistiendo, alertando no solo en El Salvador, sino en la comunidad internacional, la posibilidad que hay de detenciones arbitrarias contra periodistas. Aprovecho eso que acabas de mencionar, César, sobre Ernesto Sanabria. Personalmente me he comunicado varias veces con él para tratar de que alguien del gobierno de El Salvador viniera a este programa para que nos diera su versión sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Y bueno, es fecha que no he recibido ninguna respuesta. Yo empecé a comunicarme con él, hace 2 días y hoy, desde hoy en la mañana, pues no he recibido ningún mensaje de él, ninguna respuesta. Hoy por la mañana fue el último mensaje que yo le envié al señor Sanabria y no he recibido respuesta de ellos. Y nosotros estamos tratando de hacer las cosas pues de la forma que se debe, también dándole al otro lado la oportunidad de que exponga su punto. Pero bueno, no están queriendo tomarlo y nosotros estamos cumpliendo con ofrecerles el espacio para hacerlo. Pero bueno, César, dentro de toda esta situación de manejo de la información de la que me hablas en relación al gobierno, ¿han encontrado ustedes alguna falta de acceso, obstáculos por parte de las autoridades para llegar a la información, para presentárselo a la comunidad salvadoreña? Sí, es decir, no solo por el hecho de que, te pongo un caso, en los últimos años, ya casi 3 de esta administración, lo que hemos visto una dinámica, es una estrategia bastante sistemática de ocultar información pública, información que le pertenece a la ciudadanía. Cosas tan básicas como, por ejemplo, la cantidad de personas que murieron durante la pandemia, durante lo más duro de la pandemia, El Salvador no lo conoce. Entonces, ese tipo de prácticas de ocultar información también lo estamos viendo ahora. La policía ahora mismo decidió ocultar, o sea, reservar por los próximos 7 años
la información sobre las personas detenidas en los actuales operativos que están haciendo. Ahora mismo tenemos más de 3.000 personas que han sido detenidas. Por el reporteo que estamos haciendo en calles de diversos medios de comunicación, nos damos cuenta que en muchos casos no están capturando solamente a pandilleros, están capturando a personas que viven en barrios marginales, están capturando a trabajadores que nada tienen que ver y trabajadores que nada tienen que ver con pandillas. Porque esta política, hay que decir, no es una novedad. Esta política de mano dura contra las pandillas la hicieron los gobiernos de Arena que gobernaron El Salvador en el pasado, la hicieron los gobiernos del FMLN y la está repitiendo el gobierno de Bukele. Están deteniendo a un montón de gente que nada tiene que ver con el problema y están ocultando esa información. Obviamente eso repercute en el trabajo que hace la prensa que trata de contar estas historias, pero además en el territorio, es lo que te mencionaba antes, están limitando. Vos estás haciendo, queriendo documentar lo que está pasando, haciendo videos y llegan los soldados y te impiden hacer tu trabajo. Pasó ayer, nosotros como APES hicimos una alerta, otra alerta más sobre este tipo de prácticas y en algunos casos no las estamos contando todas porque algunos colegas tienen miedo de que su nombre salga publicado porque temen represalias de parte de las autoridades de seguridad. Entonces, obviamente, en varios sentidos se está tratando de limitar la labor periodística. Y en un momento que creo que es importante que no solo El Salvador, sino que fuera de El Salvador se conozca lo que está pasando. ¿Ha habido arresto de colegas periodistas durante este periodo, durante esta semana sobre todo, que es cuando empezó el estado de excepción en El Salvador? No, arrestos no. Lo más grave que tuvimos a un colega que le quitaron el equipo, le borraron el equipo y lo hincaron y lo encañonaron, que también es grave. Pero claro, por supuesto. Arrestos no, por suerte. César, ¿cuál es la diferencia en la forma en la que ahora el gobierno está planteando este enfrentamiento con las pandillas en su afán, dicen, de mantener el orden en El Salvador, con la forma en la que otros gobiernos lo han hecho? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es la grandilocuencia de la propaganda la única diferencia, porque en la práctica llenar las cárceles de pandilleros y de supuestos pandilleros no ha resuelto nada, porque el problema no se acaba metiendo a toda esta gente en la cárcel. No vas a acabar a las pandillas metiéndolas a todas presas o incluso matándolas, como pide buena parte de la población. Claro. Esta sociedad es muy violenta y cree que con sangre se termina. Las pandillas son un problema que data de muchísimo tiempo y es un problema estructural. Y es un problema que además lo que empuja a muchos jóvenes a irse a las pandillas no se acaba metiendo los presos. Y eso, eso no es ignorancia, los gobiernos lo saben. Lo que pasa es que sale mucho más rentable estas estrategias de mano dura que van en concordancia con lo que la gente quiere, que hacer realmente políticas públicas o incluso aceptar que se está hablando con ellas. Este gobierno, y eso creo que es un punto importante, un contexto importante a tener en cuenta, este gobierno, al igual que los anteriores, negoció también con las pandillas. Uh-huh. A veces es la forma en la que ellos tratan de controlar el problema o de arreglar el problema, según ellos, pero mientras no ataquen la raíz, claro, mientras no ataquen la raíz del problema, pues realmente no se va a solucionar nada, creo yo, ¿verdad? Pero además es que si el problema yo creo que no es tanto hablar con ellas, porque yo creo que es necesariamente los gobiernos tienen que hablar, el problema es negociar. Y lo que pasa es que la perspectiva es diferente porque los gobiernos, tanto este como los anteriores, han negociado desde un punto de vista bastante miserable, que es costos electorales, que las pandillas, por ejemplo, lo apoyen, o en este caso, por tener rédito político. Pero no hay un diálogo real para intentar que esta gente, bueno, que los que tengan que pagar crímenes, que se vayan a la cárcel, ¿verdad? Eso no se trata de amnistía, pero los que no han hecho nada y que pertenecen a instituciones, a estos grupos criminales, puedan tener un espacio de reinserción. Pero aceptar eso, tiene un costo político muy grande y eso ningún gobierno lo quiere hacer. Entonces, no hay voluntad real de resolver el problema. La gran diferencia ahora, y esto es muy Bukele, es que se está presentando esta estrategia como que si fuera por primera vez en la historia, y hay producción de videos, y hay tweets, y hay no sé qué, Bukele, claro, que es la forma en la que el Nayib Bukele
se adentró mucho en la comunidad joven de El Salvador, que es la que utiliza esas medias sociales, esas plataformas para informarse o malinformarse, porque en realidad no son una fuente fiel de información, ninguna red social. Y es la forma en la que ellos pues lograron entrar con ese grupo de edad, ¿no? Y lo está haciendo bien. O sea, lo que hay que reconocerle al señor Bukele es cómo genera rédito de las crisis. Es decir, tuvimos un día, el pasado sábado, donde asesinaron a 62 salvadoreños y salvadoreñas. En un solo día. Es la cifra más grande que hemos tenido, la más alta, perdón, en los últimos años. O sea, eso es una barbaridad. Debería ser una tragedia. Y la cosa es que la respuesta va en concordancia de él mide muy bien que la gente quisiera que todos los pandilleros estén muertos y parten de una premisa equivocada porque esto no va a acabar el problema, pero le está dando a lo que la gente quiere. A la gente por eso se le olvidó el hecho de que el gobierno negoció con las pandillas. La gente está olvidando que este gobierno ha hecho algo que no tenía precedentes, es negar extradición de pandilleros, de jefes pandilleros hacia los Estados Unidos. Eso nunca había pasado. A todos los pandilleros que estaban requeridos en Estados Unidos los habían enviado. Y tercero, información que conocimos el día de ayer, que este gobierno ha dejado en libertad a jefes pandilleros que están solicitados en extradición y que tienen orden de captura por Interpol. O sea, este gobierno tiene una cercanía con las pandillas nunca antes vista. Y aún así, pese a ser hechos comprobados, ha sabido sortear esta situación, ha sacado agua de las piedras con una estrategia de mano dura y de prometer que por fin van a acabar con las pandillas, cosa que no va a ocurrir, dicho sea de paso, pero la gente está contenta con eso. Por desgracia, este país, El Salvador, es un país muy violento, muy irracional, que aplaude que la sangre se combata con sangre, que el fuego se combata con gasolina. Es terrible, pero no aprendemos. Claro. César, ¿en qué se está equivocando la sociedad? No el gobierno, la sociedad, para enfrentar esta crisis. En no tener memoria, en no tener memoria y no ser empático. Y yo creo lo mismo. Hasta que uno pasa, hay gente en redes sociales que apoya a la actual administración. Y he visto casos de gente que dice, no, estamos con todo con Bukele. Y luego esas mismas personas, hubo un caso muy curioso, ayer o antier, a una de estas personas estuvo luego reclamando porque le detuvieron a su papá como parte de estas redadas. Y al papá pues lo hicieron pasar como pandillero y era un señor que no tenía nada que ver. Hasta que no te pasa, hasta que no te enfrentas con una arbitrariedad y una ilegalidad de un régimen, es que no sos consciente el problema de bloqueo de libertades. Es en concreto un problema de empatía, de falta de empatía. César, ya para terminar, cuéntame, ¿has recibido amenazas de muerte tú o algún otro colega en el ejercicio de su trabajo en el último tiempo, digamos, en esta situación que nos ocupa, que es este estado de excepción? ¿Han recibido amenazas de muerte? Sí. Yo en la parte, hemos tenido de varios casos, de varios colegas que les mandan a decir que ojalá le hicieran lo mismo que los pandilleros, o sea, que los mataran. A mí en lo personal también. Es una práctica, por desgracia, muy común. En mi caso, no solo desean que me muera, sino que además que se acabe de una vez por todas la Asociación de Periodistas de El Salvador o el medio que yo represento, que es la revista Factum. Sí, por desgracia, por eso te decía que somos muy violentos y creemos que esto se soluciona con violencia. Es así, por desgracia, El Salvador. Lucía, ¿qué quieres que te cuente? Pues César, te agradezco mucho el tiempo para conversar con nosotros sobre esto. Esperamos que nos acompañes en la actualidad con más frecuencia porque nos interesa mucho la situación de El Salvador. Gracias y nos veremos pronto y nos saludaremos pronto. César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Muchísimas gracias, Lucía, con gusto cuando sea. Para la próxima. Hasta pronto. Buenísimo. Esta fue la entrevista que tuvimos con él muy temprano. El día de hoy estaba en tránsito de una ciudad a otra, entonces quisimos tener esta conversación con él, aunque fuera grabada. Vamos a hacer una pausa, pero póngame atención a esto. Cuando volvamos de los comerciales, usted aquí, en Actualidad Noticiosa,
va a escuchar a un pandillero que está en la cárcel y nos describe las condiciones en las que se encuentra y el por qué dice que no lo tratan bien. Enseguida en Actualidad Noticiosa por Americano. El día domingo, a mediodía, sacaron todo lo que son nuestras pertenencias. Nuestras pertenencias, que son 3 uniformes, 2 cobijas, 2 sábanas, nuestra colchoneta, nuestros cepillos dentales, nuestras pastas dentales, nuestros jabones, los papeles higiénicos, implementos de aseo como es el rizo y el asistín para lavar la seda y los baños. También lo que es insumos de comida que nos venden a través de la tienda. ¿Cuántos días tienen de no tener tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día domingo. El día domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden pueden hacer las compras, aquí no hay nada. Supuestamente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. ¿Qué ha cambiado en la comida? En la mañana solo nos dan o nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos 2 días. La comida normal son 3 tortillas, frijoles, queso o crema o un huevo duro. Ese es el desayuno normal. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Ok. Bueno, usted acaba de escuchar este audio que ha sido compartido a través de las mismas redes del presidente Nayib Bukele. Es la voz de un presunto pandillero, y digo presunto porque yo no soy juez, pero es un pandillero, un presunto pandillero que denuncia las condiciones bajo las que está en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, allá en El Salvador. Ya lo escuchó, dice que no tienen ni colchonetas ni camas hasta que les han racionado los alimentos. Durante los últimos 6 días, desde que se estableció este estado de excepción, las autoridades en El Salvador, como le decía al principio, han detenido más o menos a 3,873 personas aproximadamente. La mayoría se encontraban en las zonas más vulnerables de El Salvador. Padres, madres, compañeras de vida de los capturados llegan hasta ese lugar donde están recluidos desde temprano en los días, exigiendo que las autoridades se apeguen al debido proceso y que no violen los derechos humanos de sus familiares arrestados. Y las autoridades dicen que es así como están haciendo las cosas. Pues yo tengo conmigo a la abogada penalista Marcela Galeas y con ella voy a conversar precisamente sobre todo esto, los derechos a los que tienen derechos personas que han cometido el tipo de crímenes que presuntamente cometen los pandilleros. Bienvenida, Marcela, gracias por el contacto, gracias por el tiempo. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien en el estudio. Gracias por invitarme. Es un placer. Bueno, Marcelo, empecemos hablando de las garantías. ¿Qué garantías puede tener, primero que nada, la población si el gobierno acusa a los mismos jueces de estar involucrados con grupos delictivos? Bien, hay que traer al contexto, ¿no?, lo que se está viviendo hoy por hoy en El Salvador, que estamos bajo un régimen de excepción. En este régimen de excepción que ha sido decretado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente de la República, se suspenden ciertas garantías constitucionales. Dentro de esta está la asistencia técnica de un defensor al momento en que están deteniendo a una persona, ya sea pandillero o sea
cualquier ciudadano común al cual se le esté acusando un delito, porque no han delimitado esta situación, al menos dentro del decreto que fue aprobado. Existe también dentro de este decreto fue estandarizado la suspensión de todo lo que conlleva el derecho a la defensa, no únicamente a la asistencia de defensor al momento de la captura, sino que lo han querido hacer ver como a la garantía de defensa de manera total. Esto vendría a contrariar no únicamente la Constitución de El Salvador, sino que también las leyes secundarias, el Código Procesal Penal, el Código Penal, así como los tratados internacionales referentes a los derechos humanos de los cuales ha sido firmante El Salvador, que se refieren a la inviolabilidad de la defensa, ¿no? Entonces, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. Entonces, ¿qué significa esto? Que en ningún momento los defensores de derechos humanos hemos dicho de que no existe la prerrogativa o que el presidente está mal en querer combatir los ilícitos. No, de hecho, esa es la actitud que debe tener un gobernante, de querer, obviamente, contener la actividad delictiva, sobre todo cuando se trata de homicidios, porque vimos un repunte de homicidios el fin de semana en El Salvador, pero para llegar a esto debe de existir una discusión amplia de las herramientas de las cuales se va a hacer uso, así como una discusión amplia de los límites al decreto de régimen de excepción, porque cualquiera, y cualquiera de los oyentes que nos está sintonizando puede verificar a través de diversas publicaciones que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador es un decreto bastante general, bastante escueto, que se presta a una interpretación discrecional, cuando los decretos de esta índole, por ser excepcionales, deben describir de manera concreta las prerrogativas que van a tener los cuerpos de seguridad, en este caso Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, así como los funcionarios públicos que estén actuando en el parámetro que obedece la emergencia en este caso. Y esto no ha sido establecido en ese decreto, lo que se puede prestar, obviamente, a abusos y excesos de parte de la autoridad para aquellos que están siendo detenidos y no formen parte de pandillas. Esa es la situación acá. No es porque existe una narrativa y de hecho, Lucía, pueden verificar a través de redes sociales a todos nosotros, los defensores de derechos humanos, las organizaciones que estamos solicitando que se cumpla el respeto a los derechos humanos para los detenidos y los derechos humanos mínimos, o sea, a la integridad física, a no ser agredido físicamente. Se nos está acusando de pertenecer a estructuras delictivas cuando de ninguna forma lo hacemos. Marcela, entonces, esa es una narrativa realmente dañina para por supuesto, de toda la ciudadanía de El Salvador. Perdóneme que la interrumpa, pero quiero puntualizar dos cosas. Primero, ¿intuye usted que hay algo diferente detrás de esta orden de excepción del presidente? Y cuénteme sobre su integridad, porque tengo entendido que usted ha sido amenazada por una de las personas que está a favor del gobierno. Rápido, ¿podría usted comentarnos sobre ambas cosas? Sí, primero, si existe o no existe algo, realmente no podríamos establecer que desde hace 2 años que se están decretando situaciones de emergencia y excepcionales en el país. La primera fue en razón de la pandemia y fue para el uso de recursos financieros del Estado de manera discrecional. Hasta esta fecha no se ha transparentado. Y la otra, que han decretado este régimen de excepción el fin de semana por el aumento de los homicidios, pero realmente no se ha discutido en qué consistía el régimen de excepción y surgió con una dispensa de trámite dentro de la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir de que únicamente pasaron esa solicitud y fue aprobada, no fue discutida ni deliberada. Entonces no sabemos realmente qué es lo que pasó, si había motivos o no para decretarla, jurídicamente hablando, y tampoco
fue fundamentada la solicitud de recursos financieros, porque fueron solicitados más de 80 millones de dólares para este operativo que se ha dado a nivel nacional, pero realmente no nos dicen cómo se está utilizando, no se ha transparentado esto. Entonces, podría surgir la duda que fuera para usar recursos, pero realmente lo ignoro. También existe la prohibición del derecho a reunirse, y hemos visto en los últimos meses que se han dado manifestaciones masivas en El Salvador. Entonces, esta podría también ser una de las, no únicamente lo que mencionaba o lo que podría ser el combate al delito, Claro, sino que esto claro. de limitar la libre asociación Claro. y la libre reunión va encaminada prácticamente a evitar lo que podrían ser marchas, ¿no? Entonces, esas son hipótesis, Muy bien. pero quien sabe realmente qué es lo que sucede es el presidente y el gabinete de gobierno. De ahí con la otra situación que se ha dado en las últimas horas, sí. Yo he sido amenazada de manera pública por una de las cuentas defensoras del presidente de la República, por uno de los usuarios que ha sido funcionario de gobierno durante los últimos 30 años. Esta persona se llama Walter Araujo Morales. Escribió en su cuenta de Twitter, que tiene más de 200,000 seguidores, que yo tenía algún tipo de afinidad con las pandillas únicamente porque yo opino, según lo que está plasmado en la Constitución vigente de la República de El Salvador y lo que está plasmado tanto en la legislación secundaria y en los tratados internacionales. Entonces, él se ha dado la tarea de estar realizando este tipo de agitación social, y en El Salvador esto implica que me ha individualizado para que yo sufra cualquier tipo de atentado. Claro, Venimos de un fin de semana que hemos tenido más de 80 muertes violentas en el país a causa de las pandillas. Entonces, él viene a ponerme en la palestra pública con acusaciones que son infames, que son calumnias, porque yo en ningún momento en mi ejercicio como abogada he representado pandilleros, y eso está, hay récord de esto dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es la que nos monitorea a todos los abogados de la República de El Salvador, cuáles son los casos en los que hemos sido representantes y de qué personas. Entonces, yo no he estado nunca en representación ni de pandilleros ni de ninguna clica para que vengan con este tipo de narrativa y que lo hagan únicamente para desprestigiarnos, para vincularnos y para someternos de manera forzosa a la narrativa gubernamental, y en este caso para querernos silenciar a muchos y a muchas ciudadanas que estamos ejerciendo prácticamente la Contraloría Social. Muy bien, pues gracias, abogada, por su tiempo, por compartirnos sus conceptos, contarnos también esa historia. Cuídese, por favor, porque esperamos tenerle en la actualidad muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias, abogada Marcela Galeas, hablándonos desde El Salvador. Y ahora le tengo algunas declaraciones del diputado Guillermo Gallegos, partido Gana, al hablar de cómo revivir su propuesta para considerar una reforma a la Constitución salvadoreña que aprobaría la pena de muerte. El pandillero no entiende de readaptación, rehabilitación, no entiende de una nueva forma de vida. Lo único que puede hacerlo retroceder es la aplicación de la pena principal, que es la pena de muerte. Pues el señor Gallegos dijo también que esta consideración pues la hizo, debo decir, durante la reunión plenaria que hubo el domingo. Y cabe decirle que para implementar la pena de muerte en El Salvador sería necesario, primero, una reforma a la Constitución. Y esto solamente podría ocurrir si se cuenta con la firma de por lo menos 10 diputados de la actual legislatura, y luego sería necesario ratificar la modificación en el periodo 2024-2027. Y bueno, usted ya se puede imaginar con este asunto de las pandillas y de denunciar dónde están y demás, pues ya se puede imaginar a unos cuantos hablando de recompensas, ¿no? Que cuál va a ser el monto, de dónde va a salir el dinero, quiénes se pueden beneficiar, va a haber control para evitar que los criminales financien
este fondo de recompensas, en fin, ¿para qué le sigo, no? ¿Para qué le sigo? Así es. Fíjese que este es un momento histórico. Aquí, si bien es cierto, el Estado está actuando de manera integral, los 3 órganos estatales caminan con un solo objetivo, pero también la población está tomando un rol importantísimo. Aquí nosotros estamos abriendo la puerta para poder articular junto a la población y en un todo, precisamente, luchar contra este tipo de organizaciones criminales. ¿Qué sucede? Se van a abrir teléfonos, líneas telefónicas específicas, se van a abrir metodologías y tramitologías que precisamente protejan a la población de que puedan hacer este tipo de denuncias y haya un resultado efectivo. Una articulación total entre policía, fiscalía, Estado y pueblo salvadoreño. Este gobierno precisamente si se ha destacado algo, no solo es por recaudar impuestos de manera efectiva, sino también de articular dentro del quehacer financiero a través del fiscalizador, que es el Ministerio de Hacienda, precisamente fondos para ir encaminados a la lucha de lo que se pretende. Usted lo pudo ver, por ejemplo, con la pandemia. Enfrentamos una pandemia de manera efectiva y idónea, somos ejemplo y se encontraron los fondos. Tenemos hospitales, tenemos un hospital para perros. Entonces, nosotros ya hemos ubicado ciertos lugares de donde podemos precisamente financiar este tipo de cuestiones porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando precisamente del derecho fundamental a la vida. Bueno, yo no sé, cuando estaba escuchando esta declaración del diputado oficialista Jorge Castro, yo me pregunto, ¿y a qué vino eso del hospital para perros? Francamente, no lo entendí. Bueno, pero la Asamblea Oficialista ya aprobó pues una ley en este sentido, ¿no? El tema del pago de recompensas y demás. Es una de las iniciativas que había puesto el presidente Nayib Bukele en la mesa, ¿no? El decreto no da detalles todavía de cuánto dinero sería, de dónde estaría el fondo, de dónde saldría el dinero para todo eso. Únicamente asegura el artículo 2, oiga usted, que el Ministerio de Seguridad y Justicia será el competente para emitir la normativa correspondiente a efecto de aplicar la presente ley. Es decir, que al Ministerio de Seguridad y Justicia le tendremos que preguntar todos estos detalles sobre la supuesta recompensa que quieren dar para la información que dé, la persona que dé información sobre el paradero de miembros de pandillas. Bueno, aquí le tengo un lado diferente de la historia. La diputada Claudia Ortiz del partido Vamos dice todavía que hace falta que las autoridades respondan algunas preguntas antes de que podamos empezar a hablar de las recompensas. Con mi equipo hemos analizado leyes similares de recompensa para denuncia de delitos en Argentina y en Colombia. Por ejemplo, la ley de Argentina destaca de que la información debe ser aportada por personas que no hayan intervenido en un delito y ellos son los únicos que pueden brindar información. En Colombia llama la atención que se establecen los montos de la recompensa. La ley de recompensas aprobada ayer por la Asamblea Legislativa carece de estos 2 puntos que nos parecen fundamentales y dice que se dará recompensa a todas aquellas personas, generalizando de tal forma que alguien que ha participado en el delito podría incluso obtener una recompensa. Más que una ley, parece un memorándum. ¿Pueden denunciar y obtener recompensa personas con antecedentes penales? La ley no lo dice. ¿Realmente de dónde van a salir los fondos? Tampoco la ley lo dice. Es muy poco lo que se puede opinar sobre una ley que es tan vaga y que, bueno, fue aprobada con dispensa de trámite y ahí también está un poco de su debilidad. Bueno, usted escuchó a la diputada la diputada de la oposición, Claudia Ortiz. Ella está hablando de la poca transparencia que hay en torno a esta ley de recompensas todavía. Dijo que las medidas aprobadas en la sesión extraordinaria, que fue el día 30 de marzo, solamente están aumentando las penas por algunos delitos y que ya estaban tipificados, por cierto, y además ha cuestionado el cumplimiento de la legislación penal. Así que hay una discusión enorme en El Salvador todavía con este tema del estado de excepción, del tener a pandilleros arrestados, de arrestar a decenas de pandilleros, 4,000 casi hay arrestados ya, ¿no? Hay muchas preguntas todavía de muchos ángulos y nos falta hablar en concreto del tema de los derechos humanos y de hecho vamos a hablar sobre eso un poco más adelante en Actualidad Noticiosa. Por lo pronto me permito recordarle que nos busque en las redes sociales, @americanomedia, utilice el hashtag ¡SoyAmericano, busque también mi cuenta y síganos a través de las redes para que sepa exactamente los temas que Americano Media está hablando, está poniendo
poniendo a su disposición para que esté informado como se debe, sin tendencias. Bueno, en todo este asunto del estado de excepción del que hemos estado hablando aquí en Americano a lo largo de este programa especial que hemos dedicado a El Salvador, pues saltan el tema como los arrestos, los castigos y otras cosas que pues, nos hace no poder dejar de incluir este asunto en la discusión, porque los derechos humanos, hay personas que dicen que aunque una persona sea criminal, tiene sus derechos humanos. Hay personas que no opinan de esa manera, pero a mí no me corresponde juzgar esa forma de pensamiento. Pero esas son algunas de las disyuntivas que se presentan cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Para empezar, hay que hablar un poco del régimen de excepción que adoptó El Salvador desde el pasado domingo, en nombre de la seguridad pública, si no lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, en donde se han suspendido una serie importante de garantías ciudadanas, de derechos de los ciudadanos, como el derecho a expresarse, el derecho a congregarse, a reunirse de alguna manera. Son cosas que en este momento pues están siendo muy vigiladas por el temor que puede tener el gobierno de que pudieran presentarse grupos o generarse grupos que llegasen a alterar el orden público, ¿no? Y la organización Human Rights Watch, dice que el régimen de excepción en El Salvador, en nombre de la seguridad, sí ha suspendido una serie de derechos. Posiblemente esto abra la puerta a que se cometan violaciones a los derechos humanos. Y ojo, yo no lo digo, lo está diciendo Human Rights Watch. En los últimos meses, los legisladores que están apoyando a Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa han cortado a la Corte Suprema, reemplazado al fiscal general por un aliado del gobierno, claro, y aprobado leyes también para destituir a cientos de fiscales y jueces de los tribunales inferiores. Y Human Rights Watch también dijo que en El Salvador hoy prácticamente no se cuenta con instituciones independientes capaces de fiscalizar al poder ejecutivo. Y uno de los invitados que estamos pues incluyendo en este programa es los derechos humanos. Pero antes de hablar del tema de derechos humanos, yo quisiera presentarles a una persona que ha vivido en carne propia el miedo por lo que se está viviendo en El Salvador en este momento. Esta chica se llama Erlinda. Obviamente le hemos dado un nombre distinto, le vamos a llamar Erlinda, porque no queremos poner en riesgo su integridad física. Entonces, Erlinda, le doy la bienvenida a Actualidad, le agradezco el valor, por supuesto, y le agradezco también que nos esté dando la oportunidad de conversar con usted para que nos cuente, primero que nada, qué es lo que ha visto en El Salvador que le ha hecho sentir miedo. Bueno, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias. Bueno, quizás empezaría por el miedo de que realmente hoy en día creo que aunque no debamos nada, están siendo capturadas las personas. Y desde el día 1 que empezó esto, que empezaron todas las muertes, pues lastimosamente yo vi muchos estados de muchos amigos míos que lastimosamente habían matado a un familiar y fue bastante el que yo sé. Bueno, recuerdo que ese sábado que pasó todo, teníamos una salida, la cual no la hicimos por miedo a que no fuera a pasar algo, porque ya no sabemos si al salir de nuestra casa puede ocurrir algo o no sé. Creo que los salvadoreños ahorita vivimos un miedo bastante extremo. Sí, me imagino que debe tener un miedo tremendo, la angustia por salir, por no saber si te están vigilando, si estás en la mira de alguien en este momento, porque ya no es nada más cuidarse de las pandillas, sino también de ciertos agentes policías y cientos miembros de las fuerzas militares de El Salvador que probablemente estén haciendo mal uso de su autoridad, me imagino, ¿no? Y ante el miedo de la comunidad, pues sí hay algunos agentes que abusan del poder que tienen.
Yo entiendo que usted vive en una de las comunidades en el municipio de Apopa, en donde pues desde el domingo el ejército llegó y no se ha movido de ahí. ¿Cómo ha sido la relación del ejército con la comunidad, Erlinda? Realmente ha sido bastante temeroso, se podría decir, el hecho de que lo tienen a uno en la mira sin uno haber hecho nada. Hoy creo que tal vez más allá de capturar a las personas que han hecho las cosas, hoy es llevarse a cualquier persona sospechosa, y realmente hemos pasado una angustia. Acá donde yo vivo se llevaron a un muchacho sin razón alguna y lo tienen preso, y a la familia no le dicen el por qué ni nada, y es un muchacho que nosotros hemos conocido desde hace mucho tiempo, y es lastimoso ver el hecho de que no se dan la tarea o no están buscando realmente haciendo una investigación para capturar a esa persona, porque si hablamos de personas inocentes y personas no inocentes, podría atreverme a decir que muchos de los que sí deben están sueltos y aún no los han agarrado. Todavía. Y personas que tal vez no tienen nada que ver están siendo capturadas. Entonces, puedo suponer que usted sí ha visto arrestos o actitudes que pudieran considerarse como arbitrarias de parte de las autoridades, ¿o estoy equivocada? Sí, realmente sí. Sí, realmente sí. Es algo que pues nosotros no podemos controlar, porque de cierta manera los agentes acá dicen, él no lo llevamos, y se lo llevan y ya no se puede hacer nada más. Ni la familia, porque hoy no se puede meter ni un abogado a hablar sobre los derechos, porque no está permitido. Oiga, y usted, ¿cómo siente que las autoridades han manejado la situación? ¿Cree que todavía hay pandillas ahí donde usted vive, que han sacado a todas? ¿Qué cree usted, Erlinda? ¿Cómo ve las cosas? Pues en mi caso, donde yo vivo, pues uno acá, de verdad que, aunque uno no quiera, uno se da cuenta de todo lo que está pasando. Y acá pues había muchas viviendas tomadas por pandillas, y no habían. Yo supongo a veces que los agentes sí saben quiénes son o cómo localizarlos. El hecho Claro, es sí. que no tienen permitido quizás el agarrarlos, el arrestarlos, no sé si, como decimos acá en El Salvador, no sabemos si realmente son o se hacen a palabras salvadoreñas. Claro. Pues le agradezco el valor, primero que nada, Erlinda, que nos haya compartido esta experiencia que usted ha vivido con toda la situación del estado de excepción ahí en su comunidad. Cuídese mucho, por favor, y esperamos que en oportunidades subsecuentes pudiéramos conversar también con usted nuevamente. Mucho cuidado, Erlinda, por favor. Muchas gracias. Hasta pronto. Y usted lo invito a que siga con nosotros, tenemos más que contar. Gracias por seguir en Actualidad Noticiosa, yo soy Lucía Navarro y este es un programa especial que hemos dedicado a El Salvador, con el estado de excepción que viven desde hace casi una semana. Y nos guste o no reconocerlo, los cerca de 4,000 pandilleros que han sido detenidos en El Salvador también tienen familia y personas que los quieren. Por lo que frente a las estaciones de policía, pues están formando grandes colas y aglomeraciones de familias que buscan información sobre sus seres queridos. Hay mamás, esposas, hijos tratando de encontrar a su ser querido, pues trayendo un poco también a la memoria del resto de los salvadoreños lo que ocurrió entre 1978 y 1992, cuando se veían escenas similares durante el conflicto interno que se vivió en El Salvador. Si usted es joven y no conoce sobre esto, por favor investíguelo. 1978 a 1922, esta situación de violencia, este conflicto que terminó después de que se firmaron los acuerdos de Chapultepec. Y el presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, ha urgido a la Suprema Corte a que destituya a los jueces cómplices del crimen organizado tras conocer el fallo especializado que absolvió a 42 supuestos miembros de la pandilla 18 por falta de pruebas. Una vez más,
cuenta de Twitter, Bukele informó que no se ha puesto en libertad a ningún pandillero, a pesar de que un juez intentó liberar a 42 acusados de ser pandilleros entre 2008 y 2019 y que operaban en la zona de Panchimalco. La prensa gráfica de El Salvador tuvo acceso a documentos del Sistema de Información Penitenciaria en donde presuntamente existen evidencias de que Elmer Canales Rivera, alias Crook, Eduardo Erazo Nolasco, alias Colcho, y Efraín Cortés, alias Tigre, salieron de prisión en diferentes lapsos a lo largo de 8 meses. Sobre estos 4 individuos, cabecillas de la Mara Salvatrucha, prenden solicitudes de extradición emitidas por fiscales federales en Estados Unidos. Y tanto los documentos como los testimonios recopilados por la prensa gráfica supuestamente afirman que los pandilleros salieron de prisión entre el segundo semestre de 2021 y finales de enero de este año. Lo que no queda claro todavía es si estos sujetos siguen libres o regresaron a la prisión, y lo sospechoso es que, según la prensa gráfica, el Ministerio de Justicia no ha dado información alguna al respecto. Antes de irnos, le quiero comentar una serie de mensajes que me encontré en redes sociales. Algunos alaban lo que acaba de hacer el presidente Bukele, pero dice Roberto Cárcamo: ¿por qué no hizo esto en los 2 años anteriores? Métalos preso, ojalá nunca salgan, pero no lo haga para el show. Y Edmundo Alemán dice: muy bien, Presi. Mi pregunta es, ¿por qué tenían que morir 62 pausanos para que usted ordenara todo este arresto? Con eso terminamos la actualidad noticiosa. Gracias. Nos veremos el lunes. Feliz fin de semana. Concluimos el programa de hoy, pero seguimos trabajando para entregarte una nueva edición de Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro. De lunes a viernes, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.